Ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bien, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a comenzar este acto de presentación de los resultados de la encuesta que han realizado 4 clústeres en Asturias sobre las necesidades que tienen estas empresas, las empresas de los clústeres, en los campos de la innovación, investigación y en los campos de la formación. Bueno, este acto es en realidad un acto más de promoción o de procurar que la industria y la universidad o el consejo pues incrementen sus contactos y sepan lo que necesita uno, lo que necesita otro, con el ánimo de que haya intereses comunes, de alguna forma que tanto uno como otro se sientan obligados o interesados en colaborar y en pensar que se necesitan unos a otros, ¿no? Bueno, esto es una actividad que calificaría de continua en el sentido de que se ha hecho hace ya 20 años, se ha hecho hace 10, seguimos ahora y yo creo que en el futuro también seguiremos promoviéndolo, ¿no? Promover la colaboración, todo el mundo en teoría vamos a decir que estamos interesados y que hace falta, que cualquier región desarrollada necesita que haya esa colaboración entre la industria y los investigadores, pero luego siempre hay dificultades o pocos intereses y eso limita esa evolución. Por tanto, hay que seguir haciéndolo y lo hacemos ahora. Yo recuerdo que lo hicimos ya hace 20 años y seguirá haciendo en el futuro sin duda. O sea que es un trabajo continuo el que estamos haciendo aquí, ¿no? Bueno, yo soy el director del Clúster de Industrias Químicas y Procesos de Asturias y a mi lado está mi jefe y antiguo alumno, que es Jorge Álvarez, el presidente de la Asociación iClúster y que es también director de Bayer de la Filguera. Lo que hemos hecho en este caso, en esta situación, es que con motivo de que este año era o es el 25 aniversario de la creación de la Asociación iClúster de Industrias Químicas, nos planteamos hacer algunas actividades y una de ellas es precisamente esta. El pasado año, a finales de año, cuando planteamos las posibles actividades, pues pensamos que una era esta y nos pusimos en contacto con los otros 3 clústeres que están ahí indicados, que son el del metal, el TIC y el ECO, el de procesos ecosostenibles, y pensamos en hacer esto, hacer una encuesta que fuese común para todos los sectores y tener de esta forma una visión más global de lo que necesitaban todos los sectores de la industria. Lo sometimos los 4 a nuestros entornos, a nuestras empresas. En nuestro caso pues hubo del orden del 80% de respuestas y otros pues ahora mismo no lo sé, pero fue también bastante importante, ¿no? Los resultados que obtuvimos de esas encuestas creo que tienen varios aspectos de interés, No es solamente tener en este clúster es interesante esto, sino que al hacerlo de todos ellos se ve confluencia entre temas, Entonces hay temas que en el caso del clúster TIC que consideran importantes, pero que luego van también en paralelo y coinciden también con otros del clúster de industrias químicas. O sea que hay no solamente el interés de cada clúster, sino también es importante la conexión entre los distintos clústeres, ¿no? Hemos obtenido los resultados, los vamos a presentar hoy aquí en forma global, o sea, integrada, cuáles son los resultados de todos ellos, y por supuesto los tenemos de forma individual para cada uno de los clústeres, y lo que es más interesante también los tenemos los datos brutos, los datos que recibimos de cada empresa, ¿no? Los datos de las empresas de nuestro clúster los tenemos nosotros, los de los otros clústeres habría que acudir a los clústeres para que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues que fuesen hacia ellos, ¿no? Pero aquí haremos una presentación global de ellos, ¿no? Pero desde luego que además de ese interés global tiene interés el que si alguien quiere saber algo más, pues que se dirija a la empresa en la que está interesada, ¿no? Una vez realizado la encuesta, hemos pasado a la parte de presentación y lo estamos presentando
en la universidad en 3 lugares, en Mieres, lo hicimos en Oviedo y ahora en Gijón, y lo hemos presentado también en el CSIC, en el INCAR, que también comunicaron la celebración al resto de centros de investigación no universitarios de Asturias. En el caso del INCAR, precisamente, estaban en la mesa los otros clústeres, pero bueno, no es posible que estén todos en todos los lugares, pero bueno, pues se graba, y lo que pasa es que luego tiene que estar bien grabado, etcétera, etcétera, y vamos a ver si con el resultado de la grabación pues tenemos un documento final de ello, ¿no? Por tanto, tendríamos el documento final de las grabaciones, y tenemos también el resultado de las preguntas, que os los haremos llegar a la dirección de la escuela para que los difundáis hacia todos los profesores, ¿eh? O sea que ese es un poco el otro lado. Y sin más, pues doy la palabra a mi jefe, Jorge Álvarez, que va a presentar los resultados. Seguro que es mucho mejor que lo presente alguien de la industria, a no alguien un poco mezclado entre universidad y empresa. Ayer comentaba que tenía muchos jefes, ¿no? Jefes dentro de la universidad, dentro de la industria, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, Jorge, desde luego, es quien mejor se lo sabe. Jorge. Bueno, gracias, Mario. Buenos días por mi parte. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Bueno, pues nada, empezamos con la... Sí, está encendido. Sí, está en verde. Bueno, yo creo que se oye sin micro, ¿no? ¿Sí? Venga, pues empezamos con la encuesta. No esperéis una presentación muy académica, porque, como comentaba Mario, hay datos que están agrupados, pero bueno, hemos preferido dejarlo, digamos, tal cual han respondido las empresas, aunque a veces haya cierta repetición y haya cierta agrupación que quizá a veces no encaja del todo, ¿no? Pero es un poco para dar de verdad lo más fidedignosamente posible el mensaje que sale en las empresas. La presentación está dividida en 2 partes. Uno, la pregunta era ¿en qué áreas necesitan las empresas hoy que se ponga esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, el I+D+I? Y la segunda parte era ¿qué necesidades formativas vemos en las empresas? Pensando, por ejemplo, pues en la gente joven que se incorpora a las empresas, pero no solo en la gente joven, sino también en profesionales que están ya en activo y que pudieran ver complementada su formación. Bueno, pues la parte 1, tema de I+D+I, está agrupado por áreas. El primer área es el tema de optimización de tratamiento de aguas residuales y minimización de emisiones, ¿no? Esto viene impulsado por el tema de muchas directivas comunitarias que luego hay que transponer de manera local, en el caso nuestro pues autonómico, y que hace que muchas veces pues te cambien los límites admitidos, o las tecnologías, pues hay que usar la mejor tecnología disponible y eso requiere cierta I+D+I. Entonces, como veis, ahí sale lo que es puramente la optimización del tratamiento, gestión de los efluentes con todas las impurezas que puedan llevar o los contaminantes que puedan llevar y su reducción. Bueno, ahí dice principios activos o alto contenido en sólidos en suspensión, pero cualquier tipo de contaminante. Muy importante, valoración de residuos, ahí pone orgánicos, da igual orgánicos que inorgánicos. Esto tiene una doble componente. Una es puramente un residuo que se genera en una industria, ver si se puede utilizar en otra. Es muy difícil que se pueda utilizar de manera directa, a veces sí, pero a veces eso requiere una modificación de ese residuo, ¿no? Pues para hacerlo utilizable en otra industria. Ahí hay un campo de I+D+I enorme. Hay una segunda componente, que ese ya es otro tema, que es más burocrático, y es que con la legislación actual, una sustancia que está categorizada como residuo en una industria, intentar pasar a declararla como subproducto, por ejemplo, para que pueda ser valorizada y utilizada en otra, tiene su dificultad, ¿no? Transformación en ese mismo sentido, residuos que son peligrosos, ¿no? Para poder ser utilizados, pues muchas veces hay que transformarlos en residuos no peligrosos, ¿no? Y muchas veces no se sabe cómo. Entonces, ahí otra vez la I+D+I pone un papel fundamental. Aplicaciones, intentar ver nuevas aplicaciones, ¿no? Yo tengo un caso cercano en mi empresa de sulfato cálcico, que tenemos como residuo, lógicamente no es un sulfato cálcico puro, pero con la Universidad de Oviedo pues hemos visto cómo poder valorizarlo para que se pueda utilizar, al final es yeso, pues en la construcción, ¿no? Y bueno, eso requiere pues una investigación y una serie de medidas, en este caso pues para poner más blanco el residuo, ¿no? Para quitarle color. Específico dice gestión de residuos de construcción y demolición. Bueno, esto salió en el clúster eco, obviamente, porque la construcción pues genera muchos residuos y no siempre
hay una manera clara, o la mayoría de las veces no tiene una manera clara de utilizarlos, ¿no? Y eliminación de nieblas, que tiene que ver sobre todo con industria química. Bueno, segunda slide, creo que no sorprenderá que haya salido el tema de la generación de hidrógeno verde, el tema de descarbonización y captura de CO2, captura y luego usos de CO2, ¿no? Empezando por el hidrógeno verde, sabemos que aquí la mayor dificultad reside en el tema de hacer que la tecnología actual sea también utilizable, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista de generar rentabilidad también a las empresas y no penalizar los costes de la producción. Gestión de huella de carbono. Aquí hay en primer lugar un componente de cómo medir la huella de carbono que genera un producto, medirlo el extremo a extremo, ¿no? Desde que uno empieza con las materias primas que necesita para hacer ese producto hasta que el producto de verdad acaba en el mercado. Hay cierta metodología, pero muchas veces esa metodología no es estándar y por tanto no es comparable con otros, ¿no? Entonces, por una parte es desarrollar la metodología de medida o afinarla, y luego, lógicamente, viene la segunda parte, que es la reducción. Una vez que lo mido, pues a ver en cada etapa de proceso cómo puedo hacer reducción de la huella de carbono, de emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero en general, ¿no? Y ahí, lógicamente, también las empresas necesitan mucha investigación y desarrollo. Todo el tema de CO2, desde la captura hasta el almacenamiento y luego la utilización, los usos de ese CO2. El otro día, como decía Mario, estábamos en el CSIC. Ellos nos decían que ahí sí tienen abierta una línea de investigación que puede ser interesante, pero lógicamente falta mucho por recorrer aquí todavía. Y luego cita ahí la descarbonización térmica, ¿no? Este es un reto al que muchas industrias se enfrentan. Digamos que descarbonizar lo que es energía eléctrica, bueno, es relativamente fácil, ¿no? Porque te suministra energía que al final lo que tiene detrás son fuentes renovables, energía eléctrica. Cuando hablamos de generación de vapor, que utilizamos en las empresas pues para el calentamiento que se necesita en los procesos, especialmente si ese vapor tiene que estar a temperaturas altas, cito altas, no sé, 400, 500 grados centígrados, hay muy poca tecnología todavía que permita hacer esa descarbonización. Sí existe a temperaturas y presiones más bajas, 20 bares, 200 y pico grados centígrados en el vapor. Ahí, por ejemplo, ahora calderas eléctricas alimentadas por fuente de energía renovable y con sistema de almacenamiento de sales fundidas, por ejemplo. Bueno, eso ya empieza a haber casos de uso. Dicho eso, todavía también incluso ahí en ese campo hay mucho campo para la I+D+I. Siguiente tema sería, bueno, ahí pone automatización avanzada, digitalización, inteligencia artificial, ¿no? Bueno, es un poco un totum revolutum, pero siempre, primero, implementación de sistemas de automatización avanzada teniendo en cuenta la eficiencia operativa y la reducción del error humano, ¿no? Muchas veces se piensa que la automatización es por eliminar personas, el mayor objetivo es eliminar en realidad errores que al final acaban en que tengas que desechar producto o que ese producto haya que reprocesarlo. Digitalización de los procesos industriales, ¿no? Obviamente en muchos casos hay procesos industriales que tienen todavía bajo grado de automatización, pero hay otros que sí que tienen alto grado de automatización, pero eso se fue haciendo a lo largo de la historia, y por tanto cada etapa de proceso sí tiene una automatización en sistemas de estos standalone que es muy difícil luego que se comuniquen entre ellos, ¿no? Y poder gestionar todos los datos desde una plataforma común para que al final puedas tomar las decisiones informadas con el objetivo siempre, y lo pone por ahí, de ir al tiempo real, ¿no? La idea es que en los procesos, en la producción, donde yo tengo pues sensorización y por tanto sé presiones, temperaturas, tiempos de proceso, e incluso vibraciones de bombas para hacer mantenimiento predictivo, y también en la calidad, es decir, porque al final habitualmente lo que se produce pues luego hay que analizarlo antes de mandarlo al mercado, ¿no? Pues si yo tengo todo eso a disposición en tiempo real de la persona de calidad que luego tiene que liberar o dar el ok o no el ok, el apto o no apto del producto, pues obviamente reduciríamos mucho el time to market o el throughput time, y por tanto tenía un impacto financiero tremendo en reducción de capital circulante, ¿no? Eso es un poco la filosofía que hay detrás de la digitalización, más allá de que hay que digitalizar porque hoy es lo que se lleva y para que todo el mundo lo tenga
accesible en el móvil, e incluso los operarios con tablets haciendo las cosas, sí, pero también quiero indicar que eso tiene un impacto financiero importante, ¿no? Que es lo que más mueve en este tema. Y obviamente inteligencia artificial y aprendizaje automático, como comentaba antes, con el tema de predicción de fallos, mejora de eficiencia y precisión, tener algoritmos que vayan aprendiendo específicamente para tu proceso con los datos que le vas alimentando, ¿no? La inteligencia artificial, yo diría que ahora en las empresas, y es lo que sale en la encuesta, bueno, está siendo utilizada, desde luego la generativa, ¿no? Lo que es el ChatGPT, Copilot, todo esto, pero luego, más allá de eso, claro que hay ejemplos, ¿no? de utilización, pero todavía hay un terreno enorme por descubrir ahí, ¿no? Por ejemplo, está también, cada vez se utiliza más el Power BI para tener esos datos y esos dashboards que te permitan hacer una toma de decisiones rápida, ¿no? Pero todavía hay mucho campo. Bueno, y luego, muy específico del sector de la construcción, el uso de drones para seguimiento de obras, que fue lo que salió en la encuesta, pero también quiero ampliarlo en la utilización de drones también a otros ambientes industriales. Estoy pensando en industrias pesadas, donde hay tuberías enormes a alturas muy elevadas, y uno a veces sospecha que puede haber una fuga ahí, y claro, subir a alguien a mirar si de verdad hay una fuga o no, pues necesitas andamios, no sé qué, sistemas de elevación, mientras que un dron te puede hacer esa primera batida para ver si de verdad eso está fugando o no, y luego tengas que repararlo, ¿no? Esta diapo es muy específica de industria farmacéutica. Bueno, investigación en la creación de nuevas moléculas, lógicamente eso está claro, pero también en cómo se administran los fármacos. Sale en industria farmacéutica el tema de tecnología, producción sostenible, reducción de impacto ambiental en la fabricación y uso de renovables y reciclables. Esto podía pensar uno, bueno, esto es industria farmacéutica, pero es general. ¿Por qué sale específico en la industria farmacéutica? Porque lo que es muchas veces común en la industria química, por ejemplo, de procesos yo tengo un disolvente, pues no sé, que viene de cristalización de las aguas madres, y por tanto yo lo destilo y lo recupero de inmediato, lo alimento otra vez en el proceso. En la industria farmacéutica, con la regulación que tiene, necesitas la aprobación del regulador, con lo cual es muy probable que ese disolvente, tal y como sale de la primera destilación, no te lo dejen reciclar, ¿no? Con lo cual hay que idear pues técnicas para poder purificarlo aún más, ¿no? Yo creo que por eso sale específico aquí. Tema de biotecnología, en lo que es ahora lo que se viene a llamar la medicina de precisión o la medicina personalizada, pues cada vez hay menos fármacos de síntesis química, que lógicamente siguen siendo la gran mayoría, mucho más del 90%, pero cada vez la investigación va más a moléculas, no small molecules, sino las large molecules, que son de mucha biotecnología detrás, que son muy específicas, ya no digo para cada persona, pero sí al menos para un grupo de pacientes muy concretos, ¿no? Y luego la nanotecnología. La nanotecnología va más en la idea de cómo el fármaco que yo administro, cómo aseguro que llega al órgano diana y cómo hace la liberación ahí en el momento que se necesita, ¿no? Y también específico de industria, en este caso de industria química, los materiales estos perfluoroalquilados, si lo digo bien, que sabéis son estos materiales que suelen ser resistentes al tema de agua, grasa, suciedad, que se usan por ejemplo pues en las sartenes. Son productos con unas determinadas características muy buenas, pero que a la vez son moléculas muy estables que tienen una difícil degradación o una difícil también biodegradabilidad, ¿no? Entonces, la investigación para tener sustancias que, teniendo las mismas características que estas, fueran más degradables o biodegradables, pues lógicamente con menos persistencia en el medio ambiente o incluso menos persistencia en el cuerpo humano, es un campo que sale de estudio. Bueno, vale. Esto era en cuanto a lo que salió del tema de áreas de I+D+I, ¿no? Parte 2. Entonces, decíamos ahora qué formación necesitamos en las empresas. No va a extrañar que parte de las áreas que sale de formativa se solape con lo que acabo de decir de I+D+I, ¿no? Si dices que necesitas investigar en eso, es muy probable que necesites gente formada en esas áreas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que salió aquí. A nivel general, las 2 o 3 primeras líneas que veis ahí las agrupo diciendo que, y pensando muchas veces en la gente recién egresada que nos llega a las empresas, por una parte tienes el trabajo
de la rutina que más o menos está establecido en la empresa y más o menos, bueno, tienes, oye, que formarte ahí, usar tu conocimiento básico que traes de la universidad o de la formación profesional y empezar a utilizarlo y más o menos te incorporas a una cosa que está rodada y bueno, pues tienes ahí tu periodo de formación, pero más o menos eso va. Pero muchas veces, también a esas empresas se les van asignando proyectos, ¿no? Empiezan siendo pequeños proyectos y luego cada vez son mayores. Hoy los proyectos, la manera en la que se gestiona es muy distinta a la que se gestionaba antes, ¿no? A lo mejor aquí sois más expertos que yo en esto, pero hoy queremos la gestión esta de los proyectos ágiles, con el tema de los scrums, de los sprints, con la idea de hacer rápidamente lo que se viene a llamar el mínimo producto viable o la mínima solución viable, que no es perfecta, que no busco la excelencia esta del 100% en todo, pero la quiero implementar ya, y luego ya a base de iteraciones pues la voy mejorando, ¿no? Hasta que en algún momento llego a tener el producto final o nunca llego a tener el producto final, ¿no? Porque siempre estás iterando y mejorando, ¿no? Este sí que es un cambio de paradigma en las empresas porque reduces mucho, lógicamente, si piensas en un producto, reduces mucho el time to market, ¿no? Y las empresas que están funcionando así pues son empresas mucho más exitosas que las que todavía funcionan de la manera, digamos, que antigua, ¿no? Entonces esto es muy necesario, esta metodología ágil, lean, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Sale el tema de, veis ahí, itinerarios mixtos en FP, proyectos duales TIC Industria, diseño de microcredenciales. Bueno, todo esto para decir que muchas veces necesitamos en las empresas formaciones muy específicas, por eso lo de las microcredenciales, vamos a llamarlo de cursos cortos, sobre un determinado tema y siempre pensando en el que la persona que lo necesita va a hacer cosas. No es tanto que tenga un conocimiento teórico, sino que sepa hacer en un determinado campo. Y pongo un ejemplo. El ejemplo del tema de datos, análisis de datos, todo esto. Por una parte, está claro que las empresas necesitamos gente, no sé hoy cómo llamarlo, si son ingenieros informáticos o ingenieros o científicos de datos, bueno, gente especialista en eso, ¿no? Para hacer proyectos específicos de ver de dónde tomar los datos, cómo agruparlos y cómo ponerlos a disposición de las personas que pueden tomar las decisiones, ¿no? Bien. Pero luego tienes por otra parte, pues no sé, el ingeniero de mantenimiento o ingeniero mecánico de toda la vida o eléctrico, ¿no? Que lógicamente su core no es ese, no es el de los datos, pero hoy sí se va a enfrentar, porque tiene muchos equipos que están sensorizados, por ejemplo, a que pudiera ser muy bueno que supiera hacer mediante Power BI, pues hacerse un cuadro de control, pues para que determinados equipos tuvieran los datos en tiempo real, pues eso, no sé, de las vibraciones de las bombas, de si aumenta la temperatura, pues para predicción de mantenimiento, ¿no? Y esto, claro, siempre lo puedes subcontratar, ¿no? Pero cuando son proyectos grandes lo haces, pero cuando son temas pequeños que esa persona o esas personas, esos ingenieros que yo tengo en planta, se enfrentan a ellos casi de manera continua, pues viene muy bien que puedan hacer un curso, alguien que en su día no vio esto, porque lógicamente era una cosa que ni existía a lo mejor cuando estudió, puede hacer un curso y él mismo puede hacerse su dashboard de Power BI. Y esto me parece, a lo mejor se entiende mal, dices, bueno, hombre, pero si tienes uno de datos ya te lo hará el de datos. Claro, yo he visto el problema que tiene la gente especialista en datos es que tiene muchos datos, te los hace, pero claro, te correlaciona una cosa con otra, que yo que soy químico y pues a veces en proceso, joder, pero si la última correlación que yo miraría es esta que me acabas de dar, ¿no? Si salen impurezas, lo primero que yo miraría es la temperatura de reacción, y esa ni lo mira, ¿no? Mientras que si te lo hace el experto en eso, ¿no? Claro, no puedes ser experto en todo, pero si el experto en eso te hace ese dashboard que necesita él en Power BI, pues lógicamente de inmediato te pone ahí lo que necesita y te tamiza lo que no necesita, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, pero en tema de microcredenciales hay muchos más. Abajo lo de financiero, riesgo de seguridad de procesos, sostenibilidad, gestión de calidad. No creo que aquí haga falta explicar el por qué sale. Tan solo digo que en el tema financiero sí es una cosa que también nos encontramos, que muchas veces, y personas incluso universitarias, no entienden sus decisiones, dónde impacta, si impacta en el balance, bueno, todo impacta en el balance, pero en el balance, en la cuenta de resultados, en la cuenta de tesorería, cosas que parecen a veces muy obvias, ¿no? Y uno debiera saber que todas las decisiones que toma tienen un impacto financiero, ¿no? Entonces unas finanzas para no financieros serían adecuadas, ¿no? Ya digo que seguridad aquí estoy convencido que no hace falta explicar por qué, sostenibilidad lo mismo y calidad tampoco, ¿no?
Economía circular y sostenibilidad, sale otra vez el tema de toda la valorización de residuos. Como ejemplo se pone el sector de la construcción, porque ahí es muy evidente, pero en la industria química y de procesos también sale mucho. El ciclo de vida de todos los materiales y edificios, otra vez más para el Cluster TIC. Todo el tema que decía antes de CO2, ¿no? Es un poco repetitivo, pero yo aquí sí que entiendo que a veces es un poco pretencioso, pero así es como sale, ¿no? Pues no sé, pensando en la universidad, pues decirle a la universidad, oye, mándame gente formada en captura de CO2, no sé, pues cuando son tecnologías que se están desarrollando, bueno, pero como sale, lo pongo, ¿no? Veréis que luego en otra sale la computación cuántica, que también, no sé si es muy, no quiero decir justo, pero pedir a la universidad que nos mande expertos en computación cuántica cuando se está puramente desarrollando, ¿no? Pero bueno, como salió la encuesta, ya digo, somos honestos con lo que salió, tenga todo el sentido o tenga algo menos sentido. Digitalización y tratamiento de datos. Bueno, lógicamente, inteligencia, conocimiento de inteligencia artificial, ya digo, más allá de la generativa. Temas de programación, algoritmos, bueno, ahí pone Python, Cloud, bueno, podríamos poner SQL, todo el tema de PLCs, SCADA, que esto ya, lógicamente, es mucho más común. Ciberseguridad, es evidente, ¿no? El por qué la ciberseguridad es muy importante. El otro día en el Cluster TIC estaba Enrique, el director del Cluster TIC, y decía que hay empresas que reciben, y preguntó un número, millones, pero millones de ataques, de ciberataques, yo creo que decía al mes, no me acuerdo ahora si era al mes o al año, pero bueno, de cualquier manera millones es un número enorme, ¿no? Industria 4.0, Internet de las Cosas, gemelos digitales, formación en herramientas low-code para procesos empresariales industriales, metodología BIM, también muy específica al sector de la construcción. Tuve que mirar lo que era el BIM, este es Building Information Modeling, me parece, que es una especie de, yo lo entiendo, una especie de software que analiza digitalmente todo el ciclo de vida que se usa en la construcción, ¿no? Bueno, como decía Mario, si alguna cosa os interesa específica de algún área, os ponemos en contacto pues, con el clúster específico o con las empresas que pudieron estar más interesadas en esto, ¿no? Bueno, y esta es la última ya slide. Ahí salió la computación cuántica que decía. Entiendo que esto salió sobre todo en el Cluster TIC, que seguramente son los que más saben lo que es y el estado en el que está. Si me preguntáis a mí en mi empresa si necesitamos la computación cuántica, no sabría qué responder. Pero lo que sí sale claro es inteligencia artificial y aprendizaje automático otra vez, todo el tema de espacio de datos y computación en la nube, todo el tema de ciberseguridad de nuevo, interoperabilidad de datos, integración de sistemas, la inteligencia artificial, y ya digo, siempre con el tema de aplicarla a predecir fallos, a mejorar la calidad, a evitar errores humanos, el tema de la soberanía digital y un tema que no comenté hasta ahora, el tema de robótica, ¿no? Lógicamente este es muy específico, muy ya de cada caso, en cada industria, pero sí el tema de robotizar determinados procesos e incluso lo que pone ahí de automatización avanzada, visión artificial, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que salió en la encuesta. Así que nada, a vuestra disposición para si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, o que podamos responder, pues lo hacemos. Sí. Bueno, gracias por la presentación. Yo que soy absolutamente nuevo en este campo, quería preguntarte, en la lucha contra el calentamiento global, en la reducción de gases de efecto invernadero, hace años parecía que se daba mucha importancia a la captura de CO2 y que ahora está eso como un poco relegado y está más en buscar, digamos, energías renovables o energías con bajas emisiones o emisiones menores que antes. ¿Esto se refleja en las encuestas o no? ¿O lo que estoy diciendo no es así? Yo creo que salen las dos cosas. En lo que es utilización de energía renovable, no cabe ninguna duda que sale. Por ejemplo, lo que hablé de descarbonización térmica a temperaturas bajas, y yo tengo en nuestra empresa un ejemplo que vamos a hacer con Iberdrola, eso, la utilización de una caldera eléctrica alimentada por energía renovable, por paneles fotovoltaicos, y luego con almacenamiento térmico para que en aquellas, mediante sales fundidas, en aquellas horas en las que tú no tienes sol, pero si la energía quedaba acumulada ahí, al final es energía acumulada en forma de energía química, ¿no? Y entonces eso va enfriando, calentando, y es lo que hace que cuando necesites la energía la tienes, ¿no?
eso sigue y sale. Y luego el tema de CO2 no soy experto, no sé si Ignacio puede comentar algo más que yo, pero sí que hay muchas empresas, muchos sectores interesados en esto del CO2. Pero casi ahí te paso, Ignacio. Sí, el tema del CO2 hay que verlo por país. En España se decidió como estrategia de país de no fomentar la captura y la reutilización de CO2, sino eliminar el CO2, que no existiera. Claro, en la industria nos encontramos con que efectivamente pues, se produce CO2 en procesos de combustión, que se pueden cambiar por una electrificación, como bien comentaba Jorge, pero tenemos muchos procesos industriales que como parte de la reacción química pues generan CO2 como un subproducto. Y eso no se puede evitar, porque si no, no puedes producir. En España prácticamente no existe la captura y almacenamiento o reutilización de CO2. Hay una pequeña planta en el sur, pero si comparas como por ejemplo países como Holanda, que tiene multitud de almacenamientos, multitud de empresas que capturan CO2, en Alemania igual, o sea que no es uniforme en toda la Unión Europea. El hándicap de España es la regulación. Si no es un CO2 que es de origen biogénico, pues simplemente está fuera de la legislación totalmente, con lo cual nadie va a capturar un CO2 que tiene un coste importante para nada. Y después cuando vamos a nivel mundial y vemos dónde está Europa, la Unión Europea, en cuanto a captura de CO2, pues podemos ver que en Estados Unidos la ley antiinflación de Biden pues subvenciona con $80 por tonelada de CO2 capturado. Es una subvención directa a la captura de CO2. Claro, eso da una seguridad jurídica a una inversión que hace una empresa para la captura de CO2 y eso pues fomenta la captura. En Europa no es así. En Europa lo máximo que puedes conseguir son subvenciones a la inversión, pero esa subvención a la inversión después, si el proceso te genera pérdidas, te genera un coste enorme, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Que es lo que está pasando pues, con el hidrógeno verde y con todo lo demás. O sea, Europa toma la decisión, la Comisión Europea, de subvencionar las inversiones, pero subvencionar inversiones de procesos que generan un coste y que hacen que pierdan productividad las empresas, pues ninguna empresa lo va a hacer. Es decir, bueno, es que aunque me regales la inversión, si después esto voy a tener que estar pagándolo y un coste adicional que me va a subir el precio del producto y que no voy a ser competitivo con otros países, ¿no? Entonces, el tema del CO2 en España yo diría que está parado. Si no cambia la regulación, no vamos a ir a ningún lado, porque tiene un coste adicional que no pueden soportar las empresas. Y relacionado con eso, ya que lo comentas, la producción de hidrógeno verde, eso hay muchísimos proyectos, supongo que a nivel nacional hay muchos, en Asturias también lo hay, a nivel internacional supongo que habrá muchos. ¿Eso sigue hacia adelante o también está parado? Vamos a ver, te voy a dar dos respuestas. No sé si estoy desviando. No, el tema del hidrógeno en particular es un tema que yo creo que interesa también a algunos de los investigadores que hay aquí y es una apuesta que estaba muy fuerte en España, que pensábamos que iba a ir más hacia adelante y que, bueno, pero no sé, sigue. Sí, no, te voy a dar dos respuestas. Una, digamos, entre comillas, oficial europea, donde hay un montón de proyectos de hidrógeno verde y un montón de gigavatios y un montón. Y mi opinión, esta opinión, es que no va a ir adelante ninguno. Y es un poco lo mismo que el CO2. O sea, si la previsión que hizo Timmermans, que era el comisario cuando salió toda la normativa respecto al hidrógeno verde, la expectativa era que el coste de producción de una tonelada de hidrógeno verde iba a ser 1,5 euros. Bueno, ¿el kilogramo? Perdón, la tonelada no, el kilogramo. Los fabricantes de los electrolizadores también se apuntaron rápidamente a los 1,5 euros por kilogramo. Bueno, eso no va a ocurrir. No hay tecnología para llegar a esos costes
Y eso no fue un número que se haya puesto al azar, era un número para más o menos tener la equivalencia con el coste que tenía el gas natural. El gas natural que en aquel momento pues venía de Rusia a unos precios pues, más económicos. Claro, todo lo que sea ir por encima de ese precio pues significa que una industria va a subir sus costes energéticos, cuando en el resto del mundo no tienen esos costes, porque utilizan gas natural sin ninguna penalización, sin ningún problema. O sea, no hay una penalización por emisiones de CO2. Entonces los productos europeos dejan de ser competitivos, la industria europea acaba desapareciendo, porque todas las industrias requieren consumo de energía importante. Entonces, los proyectos de hidrógeno verde, hoy en día, aunque la Comisión Europea te regale el 100% de la inversión, te diga, mira, te pongo aquí una planta y te cuesta 0 euros. No se lo puede permitir, puede decir, vale, pero ahora operar esa planta me va a costar dinero. O sea, cada termia que saque yo de esa planta me va a costar más que mi competidor en China o en Corea del Sur o en Estados Unidos que no pagan nada, ¿no? Entonces, ¿dónde vendo yo mi producto a un precio más alto? O sea, ¿quién me va a pagar porque mi producto sea, entre comillas, producido con hidrógeno verde? Pues nadie. ¿Cuánto cuesta ahora el kilo más o menos? En torno a 7. No. Sí, no. sí. Yo los datos Depende que de tengo- la escala. Hay una serie de factores. Dependiendo de cuántos gigavatios, y las plantas mayores ahora mismo están en torno a 20 megavatios, puedes conseguir precios de 5 o 6 por allá. 7 cuando son más pequeñas, que son la mayoría que se están haciendo, ¿no? Pero ya con una escala importante de 20-25 megavatios te puedes ir a los 5. De nuevo, cuando comparamos la ley antiinflación de Biden con la normativa europea, que está basada en subvenciones a la inversión, pues te encuentras con que los americanos pues, son mucho más pragmáticos y lo que hacen es subvencionar directamente a la producción de cada kilo de hidrógeno, ¿no? Y lo subvencionan con $4 por kilo. Entonces ahí sí puedes invertir. Si tú dices, bueno, durante 10 años yo voy a tener una subvención de $4 por kilo, pues si me cuesta 5, o como bien dice Mario, pues en algunos casos 7, le resto esos 4 y ya me compensa, ¿no? Pero aquí, aunque te regalen la inversión, si vas a tener que pagar después un extra coste importante, la única posibilidad es que tú puedas añadir al precio del producto que vas a fabricar con ese hidrógeno verde un extra coste. Pero eso en el mundo de hoy, globalizado, no es viable. Entonces, mi opinión es que hay muchísimos proyectos en Europa, no va a ir ninguno adelante. Hay muchísimos proyectos de transporte, pero no sé a quién van a transportar el hidrógeno, porque no sé quién lo va a consumir. Lo primero que tiene que haber es un consumidor para que haya un transporte. Pero bueno, también sabes que otro de los retos del hidrógeno es el coste del transporte. Hay que bombear y tiene dependiendo de la distancia, pues puedes perder un 10% o más, ¿no? Entonces, cosa que no ocurre con el gas natural. O sea, tiene una serie de hándicaps que yo no sé, al final hacemos planes, pero llevarlos a cabo va a ser difícil. Hay un reto, mejorar la tecnología. Jorge lo comentaba antes, en España tenemos una ventaja importante, yo creo que es ahí donde tenemos que enfocar el I+D. Tenemos tecnologías intermitentes de energía renovable. El coste de producción de un kilo de hidrógeno, el 80% es coste energético. Pero claro, si lo haces con una tecnología que es intermitente, con fotovoltaica o con eólica, tú para amortizar una impresión aquí tiene que funcionar 365 días al año. O sea, no te vale que funcione 6 horas al día o 8 horas, dependiendo de que tengas viento, que tengas sol. Eso es una ruina absoluta, ¿no? Entonces necesitas sistemas de almacenamiento baratos. Los sistemas actuales en los últimos 2 años bajaron a la mitad de precio,
pero hay que seguir investigando ahí. Sería ideal tener, por ejemplo, baterías de hierro, ¿no? que son muy baratas, pero la tecnología no está. Entonces, si conseguimos eso, pues vamos a conseguir bajar el precio del hidrógeno verde un montón. No me quiero enrollar, no sé si te contesté, pero... Bueno, sí, es un problema, y para Asturias el tema energético desde luego es no fundamental, es un poco, como dicen, un poco más allá de fundamental, y yo creo que tenemos que ser optimistas, que los desarrollos tecnológicos van a superar muchos problemas, dejando a un lado que la situación actual es la que está diciendo ahora mismo Ignacio. Pero yo soy un poco más optimista, Ignacio. Yo soy más optimista que el hidrógeno va a ir adelante, pero lo que pasa es que hay un tema también estratégico complejo, pero están mejorando mucho las eficacias de las pilas, de tal, o sea, están mejorando mucho. Y bueno, yo pienso espero que el hidrógeno va a ir adelante, y si va adelante, pues nos quitamos un montón de problemas, pero necesitamos una energía muy barata, y entonces surgen problemas adicionales con el hidrógeno, que también se ha comentado, que uno es el del transporte, ¿verdad? Los de materiales, ¿qué opinan del tema del transporte de hidrógeno? Que tenemos aquí expertos en este tema, ¿no? No. Sí, pero Porque, bueno, ahondando un poco en eso, el hidrógeno verde está pensado solo para grandes consumos, para la industria, supongo, no para el pequeño consumo, no para un coche que funcione con hidrógeno verde. Para eso no está previsto, ¿no? Hay también, pero a ver, hasta ahora el carbón servía como agente productor de energía y reductor químico. Y es lo que ha hecho, en un caso las calderas, y en otro caso ha hecho la siderurgia. Ahora lo que se trata es de sustituir por hidrógeno en lugar de carbono. Y eso, el tema energético, posiblemente no sea el adecuado, por tanto la combustión para coches, etcétera, no va a ser eso, pero como reductor químico es el elemento principal que hay, y si nos falla el hidrógeno con la concepción actual, pues no sé, pero en Asturias ha habido bastantes apuestas. ArcelorMittal ha hecho una apuesta muy grande, que está parada efectivamente, o sea que no sé cómo va a acabar. Fertiberia también la ha apostado y está parada, pero bueno, hace un año parecía que estaba todo más enfocado, y yo creo que también hay otros aspectos de estrategia global en el mundo que también pueden afectar, pero bueno, yo sigo pensando que es una opción que hay que, aunque solamente sea pensando en el problema que nos va a crear si ArcelorMittal no sé si hay otra solución, pero desde luego yo no oigo que esa es la que plantean con dificultades. No sé, este es un poco algo complementario a lo que ha dicho ahora mismo Ignacio. Bueno, yo estaba animándoos a hablar del tema de materiales. He visto aquí alguna cosa que no me había fijado, pero sale bastante en muchos problemas. Me estaba fijando que uno era el problema de la corrosión por cloro, o sea que había varios aspectos de este tema, ¿no? No sé. Si queréis preguntar algo más. es interesante sobre esa gente de materiales. Nosotros no somos específicamente, pero se lo comunicaremos. Bueno, pero el tema de la corrosión por hidrógeno y su transporte, yo creo que sí que está ahí, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho campo hecho, es decir, bastante estudiado, pero el problema es ese, ¿no? Que más da que lleguemos a muchas conclusiones y sepamos cómo almacenar o cómo transportar el hidrógeno, se resulta que va a salir carísimo fabricarlo y luego conseguir clientes que lo consuman. Clientes, si se vende el kilo de oxígeno a 1,50 sí que los hay. Bueno. Sí, lo que es, a veces hay la duda de decir, bueno, utilizar hidrógeno es peligroso. En la industria, Jorge lo puede comentar mejor que yo, tenemos muchísima experiencia en utilizar hidrógeno. De hecho, lo estamos utilizando. En Asturias se está produciendo hidrógeno, ¿no? Por reformers y por otras tecnologías. O sea que lo que es el uso no es un problema. En transporte, sabemos que transportes largos puede significar mucho coste. Entonces, bueno, cuanto más cerca esté la fuente de producción, mejor.
Almacenamiento, sabemos cómo hacerlo. Pues, aquí en Asturias tenemos minas de sal en Santander, ¿no? Que estamos más cercanos que. O sea que, digamos, tecnología para utilizarlo de forma segura no hay problema, es una cuestión de coste. Y lo que os decía antes, 80% coste energético. Entonces, o bajamos ese coste o esto no va a poder ningún lado. Y España es un país que está situado fenomenal, ¿no? Porque tiene tanto eólica como solar. Problema, almacenamiento. O sea, ¿cómo hacemos para utilizarlo 24 horas al día, ¿no? Y eso bajaría dramáticamente los costes. O sea, pues yo creo que por ahí tenemos que ver cómo solucionar que al final es un problema técnico y más técnico. Bueno, si no hay más... Si me permitís otra pregunta, puede que de los que estemos aquí sea el que menos sepa de todo esto, pero bueno, tengo curiosidades. En el tratamiento de aguas residuales, supongo que será muy diferente. Bueno, el tratamiento de aguas residuales urbanas, supongo que eso estará, bueno, muy avanzado, digamos, la investigación. Pero el tratamiento de aguas de origen industrial, eso será un mundo, supongo que muy complejo. ¿Cómo está en Asturias ese tema? El tratamiento de aguas de origen industrial, aguas residuales de origen industrial. Sí, bueno, hay bastantes ejemplos porque Asturias sigue siendo una región industrial, sigue siéndolo, y tenemos sectores industriales importantes. Tenemos el sector el sector del acero, el sector del hierro, que tiene sus aguas de boquerías, etcétera, con unos tratamientos específicos. El sector de papel, con sus tratamientos específicos. El sector de materiales inorgánicos, con sus tratamientos específicos. En cada caso es diferente, ¿eh? Y la normativa legal es lo que mueve bastante digamos, el desarrollo, ¿eh? Porque hay métodos de tratamiento para todos ellos. Y lo de siempre, el tema es otra vez económico, ¿eh? Entonces la normativa legal se suele poner en unos límites, en relación con las mejores tecnologías disponibles, y bueno, pues no hay muchas empresas que se dedican al tratamiento de aguas industriales, ¿eh? O sea, lo que comentabas antes es cierto, las aguas residuales urbanas son en teoría todas iguales, pero mueven muchísimo dinero, mueven seguramente en metros cúbicos, no sé, pero 20 veces más posiblemente que las de aguas industriales. Entonces es un problema más difícil, y normalmente las industrias a priori no tienen conocimientos de las formas de tratamiento de sus aguas, ¿no? O sea, que suelen encargarlo a alguien que se lo haga, ¿no? Y ahí lo que está pasando es que hay básicamente dos actores. Uno son las empresas que tratan aguas residuales urbanas, que cuando hay un problema de aguas residuales industriales lo afrontan, y eso suelen ser empresas grandes. O sea que si se trata de tratamiento de aguas de grandes volúmenes de agua, como ENCE, por ejemplo, o como ArcelorMittal, pues suelen participar empresas muy grandes, ¿no? Y luego cuando son volúmenes de aguas pequeños, hay empresas locales, que pueden afrontarlo, ¿no? Pero es muy difícil de, digamos, dar una respuesta, decir cómo está el nivel. Pues hay un cumplimiento claro de los límites, hay una dificultad si se ponen más estrictos. El último cambio europeo, pues están todavía las empresas, bueno, y los ayuntamientos un poco asustados por la rebaja que se exige de la cantidad de nitrógeno, y pues es un poco la pelea diaria, ¿no? La que de alguna forma las empresas del clúster también tratan, ¿no? Que cada vez que hay una normativa de este tipo, ver cómo se puede resolver, y entonces eso es un papel del clúster, de hablar entre todas para ver qué solución de cada uno para ello, ¿no? Pero en el tema de aguas es bastante diferente el problema de cada empresa, ¿eh? Sí, hay eso por complementar, claro, cada agua residual de una empresa tiene unas características determinadas. Hay cosas que se pueden hacer en común, hay polígonos donde se pueden incluso unir todas las aguas y hacer el tratamiento conjunto si eso procede. Bueno, es un campo que hay que ir casi uno a uno. Por eso las autorizaciones ambientales integradas que recogen los tratamientos los recogen también para cada empresa, ¿no? Y en base a las mejores tecnologías disponibles, ¿no? Sí. Globalmente está bien Asturias, ¿eh? Yo diría, en el tema de aguas, ¿eh? Creo que está, ¿eh? Así, una primera aproximación.
Bueno, cerramos o Sí, hay alguna cosa más. Sí, sí. Un comentario relacionado con lo que decía Mario antes sobre materiales y enlazando también con el hidrógeno verde. Un área de investigación importante es los distintos métodos de producción de hidrógeno verde, ¿no? Los electrolizadores alcalinos, que son los más antiguos. En la industria ahora mismo se están poniendo electrolizadores PEM, pequeños y a nivel escalas muy pequeños. Y posiblemente los testados sólidos sean el futuro, ¿no? Pero ahí el problema que hay sobre todo es con los materiales que resistan el proceso. Entonces, bueno, pues ahí hay una oportunidad, con lo cual al final todo esto de alguna manera está unido, y requiere, para solucionar problemas complejos, requiere pues avances multidisciplinares, o sea que no es solamente un enfoque, sino que hay que coger expertos en distintos campos y trabajar juntos para solucionar estos problemas que son complejos. O sea que el rendimiento de los electrolizadores que se puede conseguir muy superior con los testados sólidos, pues ese sería el futuro a investigar, ¿no? O sea que en el tema del hidrógeno verde todavía queda camino, pero hay campos concretos donde algunos países, como por ejemplo China, en el tema de almacenamiento, pues están avanzando muy rápido. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, pues cerramos el acto y muchas gracias a todos por la presencia. Gracias.